Hola, aquí estamos de nuevo. Hoy os voy a hablar de cómo hacer bien una campaña de toma de datos. Ya os he dicho en numerosas ocasiones que los datos para mí son algo realmente importante. De hecho, hemos tenido un vídeo dedicado a ello, ¿no? Son importantes porque es la base para cualquier estudio riguroso, pero además, no solo para hacer procesos correctos, sino además para poder defender esos proyectos con datos e información de calidad, recordando lo que siempre digo, no hay que caer en el yo pienso, sino en el yo demuestro. Y entonces hoy nos vamos a centrar en contaros un poquito más con detalle cuáles son las tomas de datos habituales que se hacen para conocer bien la oferta y la demanda del transporte y de movilidad, y después os voy a explicar con un poco más de detalle cómo se toman esos datos cómo se hacen bien, es decir, todo el proceso para conocerlo bien esos datos, ¿no? Lo primero que vemos ahora es qué tipos de encuestas, conteos e inventarios hay que hacer. Como veis en esta tabla, aparte de los inventarios, que como ya digo, son, pues por supuesto hay que patearse muy bien el terreno, ir a campo, conocerlo, tomar los datos de las características allí en plenas viales, en plenas zonas peatonales. Las encuestas son una parte muy importante para conocer lo que es la demanda. La demanda de viajeros, por lo menos en situación actual, y también como base de la información para el futuro. Lo primero son las encuestas domiciliarias, que ahora se hacen telefónicas fundamentalmente, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, aunque todavía en América Latina, como ya he dicho en otras ocasiones, se hacen presenciales, yendo a los domicilios. Estas sirven para conocer las pautas de movilidad de todos los tipos de desplazamiento y completar también la información socioeconómica. Suele tener tres partes: la caracterización del hogar, del individuo y del viaje. Son esas tres partes las que hay que tratar. Suelen estudiarse todos los viajes de un día laborable medio en general. ¿Qué pasa con este tipo de tomas de datos? Que suelen ser bastante costosas y es conveniente complementarlas con tomas de datos in situ para la matriz origen-destino, como las que vamos a describir a continuación. El siguiente punto son las encuestas en el transporte colectivo. Esto sirve para caracterizar a los viajeros y a los viajes de cada modo de transporte público que se esté estudiando. Se conocen, hay dos tipos realmente. Una que son las de preferencias reveladas, que se dedican al viaje que se está haciendo, y otras las de preferencias declaradas, en las que se intenta pedir al encuestado información sobre su respuesta a nuevos servicios o modos diferentes de los que existen en ese momento en la ciudad. También permite investigar sobre la calidad percibida, es decir, qué sensaciones tiene el viajero sobre el transporte público en la actualidad. Los cuestionarios obviamente deben ser más reducidos que en las encuestas domiciliarias, porque hay poco tiempo y no se deben crear problemas al viajero que si no deja de contestar o completo el cuestionario, ¿no? Las preferencias reveladas son más baratas, pero generalmente son de un solo modo, ¿no? Las de preferencias declaradas, al tener una componente sociológica más acentuada, son más complicadas en el diseño y la realización, pero muy importantes si, por ejemplo, vas a instaurar un metro o un tranvía en una ciudad que solo ahora mismo tiene autobuses, por ejemplo, o si estuviéramos en ciudades donde se esté planteando un teleférico y que no exista, pues es una manera muy interesante de evaluar la demanda. Las encuestas en el transporte privado sirven para caracterizar obviamente a los viajeros y viajes que se hacen en este modo. Los cuestionarios son todavía más reducidos porque realmente tienes que aprovechar semáforos o paradas en estaciones de servicio, en gasolineras, por ejemplo. Es la forma más habitual de hacerlo,
y tienen que hacerse relativamente rápido. Luego hay que centrarse solo en una información muy precisa y mucho más corta que en las encuestas anteriores. Suelen denominarse encuestas de pantalla cuando son zonas de puntos de obligado paso. Por ejemplo, si tenemos un río en una ciudad, pues hay pasos muy concretos entre una parte y otra de la ciudad. Esas se llamarían encuestas de pantalla. Y encuestas de cordón son las que se hacen en los accesos a una ciudad para ver, para conocer la movilidad procedente del área metropolitana. Claro, como las encuestas solo se pueden hacer a una muestra, pues tenemos que hacer conteos o aforos, que se denominan. En el transporte público, pues hay que obtener los volúmenes totales, la distribución por periodos, por paradas, es decir, hacer sub y baja, qué tipos de tarifas se utilizan y qué grado de ocupación se tiene y si el cumplimiento de la frecuencia también. Pueden realizarse con impresos únicamente o grabándose en maquinaria especial. Ya se está poniendo cada vez más de moda, tanto para las encuestas como para los conteos, pues el uso de tablets, por ejemplo. Es la información más básica y mínima que se debe disponer. Por lo menos, si no podemos llegar a hacer encuestas, por lo menos tenemos que tener conteos. Tenemos que saber los volúmenes actuales que usan el transporte público. Si es que no existen también estadísticas o se puede usar la información de los sistemas de gestión denominados sistemas de ayuda a la explotación. Y finalmente están los conteos al transporte privado, que se orientan a los volúmenes, lo mismo, volúmenes totales en determinadas intersecciones, por ejemplo, o en determinados tramos, composición por tipos de vehículos, el grado de ocupación, los movimientos, como decíamos, en cada una de las intersecciones, y pueden ser automáticos, es decir, con gomas, estaciones magnéticas, vídeos, o bien manuales. Al final, tanto un conteo como otro sirve para expandir esas encuestas que no se han podido hacer a todo el mundo. ¿Y cómo creemos que se debe hacer estas tomas de datos? Bueno, pues para nosotros hay, digamos, 3 puntos clave. El primero es que tiene que ser una labor profesionalizada. Esto del típico encuestador que es para sacar unas perrillas funciona mal. Nosotros preferimos usar equipos que hayamos formado adecuadamente, que tengan una cierta continuidad y así garantizar que el trabajo se hace bien. En segundo punto, es implicar a este equipo plenamente. No basta con explicarles cómo hacer la encuesta. Tienen que entender para qué sirve su trabajo, para qué sirve el proyecto. Y el tercer punto es que hay que controlarlo continuamente. O sea, no dejar ahí a los encuestadores y una vez que les has formado y decirles la hora y el sitio y ya está. No, hay que continuarlo. Vuelvo a recordar que los datos son claves para, por una parte, hacer el diagnóstico, o sea, la fotografía de la situación actual. Por otra parte, sirven también para el proceso de modelado, ¿no? Y, como ya he dicho, también para defender los proyectos. Por tanto, esos 3 puntos tienen que seguirse a rajatabla y creo que son claves para el buen funcionamiento del proyecto. ¿Y cómo hacemos esta preparación o cómo resolvemos estos puntos clave? Bueno, pues lo hacemos con una labor que se divide, digamos, en 3 periodos. Una es antes de la toma de datos, otra es durante la toma de datos y otra, también muy importante, es después de la toma de datos. Lo primero, antes de la toma de datos, es que hay que formar muy bien al equipo. Eso requiere horas, requiere tiempo de dedicación. Pero además este equipo no vale cualquiera, hay que seleccionar bien este equipo. El equipo debe estar adaptado al trabajo que se hace, ¿no? Nosotros preferimos trabajar con un equipo que sea más bien pequeño, pero seguro, ¿no? Profesionalizado, como decíamos antes. Por ejemplo, son pequeñas cosas, pero suelen dar mejor resultado las mujeres haciendo encuestas que los hombres.
porque bueno, pues una mujer es una persona, suele ser una persona que da menos miedo a otras mujeres, por ejemplo, o que es mejor atendida que otras. Suele ser así, aunque nosotros tenemos hombres que lo hacen magníficamente, pero lo habitual es que las mujeres funcionen mejor para las encuestas. Mientras que, por ejemplo, para los aforos o conteos nocturnos de aparcamiento, pues utilizamos generalmente hombres porque se sienten más seguros y, lógicamente, pues tienen menos problemas. Otra cuestión, por ejemplo, es que si estamos en zonas turísticas, conviene que los encuestadores tengan un control de idiomas, por lo menos básicamente en inglés, porque puedes encontrar bastantes no residentes. También esto ocurre, por ejemplo, en ciudades como Granada o Sucre en Bolivia, serían ejemplos clarísimos donde hay mucho estudiante extranjero, entonces es muy conveniente el tema de los idiomas. Eso sí, desde luego, esta formación y esta selección de encuestadores no la puedes hacer sin antes haber hecho una prospección tú como responsable de campo previa de toda la zona. Conviene patearse muy bien el terreno, conocerlo bien y así saber dónde vas a ubicar a las personas, qué problemas te vas a encontrar, etc. Por tanto, lo primero, como siempre, es patear y conocerse el lugar donde se va a hacer esa toma de datos. Veamos ahora qué se hace durante la toma de datos. Pues durante la toma de datos lo que hay que dar es mucho apoyo al equipo de campo, a los encuestadores y a los aforadores, porque que se sientan un poco protegidos, que se sientan, pues que se sientan apoyados, ¿no? En definitiva, ¿no? Esto es importante para que sigan estimulados durante todo el tiempo, teniendo en cuenta que es un trabajo que muchas veces es a la intemperie, que a veces la gente a la que encuestas pues no contesta muy bien, que es complicado, ¿no? Entonces conviene que tengan ese apoyo pleno, ¿no? Y por supuesto, si lo hacen bien, felicitarles, estimularles, ¿eh? No solo regañarles cuando lo hacen mal, sino también crear. En definitiva, es una pura gestión de recursos humanos y como toda gestión de recursos humanos, pues obviamente la gente funciona mejor cuando está en un ambiente de trabajo adecuado y se siente apoyado, ¿no? Así recomendamos que se lleven a cabo estos trabajos. Y ahora viene el después. ¿Qué pasa después de que tenemos ya todas estas encuestas? Bueno, pues es muy importante, todavía queda mucho trabajo. Por ejemplo, si tienes encuestas con origen-destino, hay que codificarlas. Es decir, pasar de una descripción literal de la calle, por ejemplo, calle tal, número tal, a un código de zona. Eso se llama codificar, ¿no? O, por ejemplo, pues cuando te dicen el motivo trabajo, pues es el código 1, ¿no? Etcétera, o lo que sea. Sobre todo el trabajo de origen-destino, de codificar el origen-destino, es muy complicado y conviene hacerlo con gente que conoce bien la ciudad, porque si no es muy complicado, porque muchas veces lo que te dicen es en la esquina donde está la iglesia de no sé qué. Bueno, pues eso es mejor hacerlo con personas locales, ¿no? Después de codificar hay que grabar esa información. Luego, una vez grabada, se convierte en una base de datos que hay que depurar y validar. Y eso hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que dejarla impecable. Esa base de datos es la que luego vamos a utilizar para todos los procesos posteriores. Es conveniente, por eso, que el propio jefe de campo que sea también una persona que experta en este tipo de acciones, porque si lo hace, lo va a dejar perfecto. Es como lo montamos nosotros y la verdad es que tenemos ahí una suerte y creo que es parte de la calidad del trabajo de campo que hacemos nosotros. Y finalmente, también dentro del después hay una cosa que hay que cuidar mucho, como en todos los trabajos, y es pagar. Hay que pagar adecuadamente de acuerdo con las características del mercado, pero además hay que pagar a tiempo. Por ejemplo, pues en España sería al mes, ¿no? Y en América Latina
al terminar la semana, no retrasarse. Son como si fueran nóminas y hay que pagarlas en su momento. Y si no, pues la próxima vez tendremos muchas dificultades para reclutar a la gente y y sobre todo la gente buena que funciona. Bueno, y con esto termino este pequeño mini vídeo dedicado otra vez a la toma de datos, que espero que os sea útil y que si no ya sabéis dónde estamos y podéis preguntar a través del blog. Muchas gracias.